Continuamos en la noche. La campaña presidencial en México inició su recta final hacia los comicios del próximo 1 de julio. Los 4 candidatos en contienda le han planteado a los mexicanos nuevos enfoques para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que en la última jornada dejó 18 muertos en la ciudad de Guadalajara, estado Jalisco. Las propuestas para combatir el crimen quedaron sobre la mesa en el primer debate presidencial. Mi compromiso para restablecer el orden y la paz en nuestro país pasa por mantener, por ahora, a las fuerzas del orden, al Armado y al Ejército donde se necesita. Así me he comprometido para hacerlo en Veracruz, lo habré de hacer para Tamaulipas, para Coahuila, para Guerrero, para Michoacán. Estados que obviamente no pueden retirarse al Ejército hasta en tanto no haya condiciones óptimas para que el Ejército gradualmente regrese a sus cuarteles. Hay que cambiar sobre todo la estrategia en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. Primero, se tienen que atender las causas del delito, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber atención a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La otra agenda en la que no voy a rendir a sus familias frente al crimen es con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Vamos también, y es una de mis propuestas, a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Y estoy pidiendo que quienes me acompañen logremos la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado, cadena perpetua. Una estrategia de lucha frontal contra la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado, Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal. Y la segunda estrategia es el combate a la delincuencia local, al pandillerismo local, que debe estar a cargo de las policías estatales únicas que todo el mundo ha propuesto, que yo propongo y que los políticos no nos ayudan a construir. No quieren construir policías únicas con mando único en los estados. En Ciudad de México continuamos conversando con Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19. Quiero preguntarle por el caso de Regina Martínez. El pasado 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso fue hallada muerta en su casa en Veracruz, con señales de golpe, estrangulada, y estamos hablando de una periodista que quizá, como en el caso hondureño, no era una de las más reconocidas del país, era una periodista promedio, pero estaba haciendo algunas investigaciones que pudieron haber molestado a algunos sectores del país. ¿Cómo poder entender el hecho de la muerte de Regina, además, en una forma tan cruel como esta? Bueno, primero decir que el profesionalismo de Regina, su credibilidad entre el gremio periodístico y los escritos que ella hizo durante décadas, bueno, ahí están y creo que es uno de los elementos más fuertes que hay para el análisis de su trabajo y el lamentar su muerte. Ella ejercía el periodismo en el estado más peligroso para ejercer este bello oficio, que es Veracruz. Veracruz desde el 2008 a la fecha ha tenido 9 periodistas asesinados. Entonces eso lo pone en el primer lugar de todo el territorio nacional. Ahora bien, los reportajes de Regina para la revista Proceso debemos analizarlo y lo que nosotros como organización le hemos acercado a Proceso es técnicas y protocolos de investigación para que la línea del Ministerio Público vaya en relación con su trabajo periodístico. Ya hay versiones de que pudo haber sido delincuencia común o otros elementos personales de la vida de Regina, y me parece que esa es la intención de las autoridades del descrédito del asesinato de una periodista, como en el caso de Regina. Ya lo hemos visto en otros casos. El caso, repito, es uno más en uno de los estados más peligrosos para ejercer la prensa en México. Pero además, señor Ramírez, es muy grave lo que está pasando por el caso también de 2 reporteros gráficos, Gabriel Hugue y Guillermo Luna, y del ex fotoperiodista Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos aparecieron el pasado jueves también en Veracruz, desmembrados y con señales de tortura. Están haciendo estos criminales a los periodistas parte de una guerra, de una lucha que podría existir entre narcotraficantes y entre crimen organizado, pero además los hacen víctimas como ellos tratarían a su propio enemigo en este caso.
Sí, creo que el deterioro de la inseguridad en Veracruz tiene que ser analizado a la luz de lo que ha pasado en los últimos años en el estado de Tamaulipas. En el estado de Tamaulipas hay un silencio absoluto, es un hoyo negro de información, tanto información que entra como información que sale. El estado de Veracruz y estos casos que mencionas, nosotros tuvimos conocimiento de estos 3 casos de Gabriel, de Rodolfo y de Guillermo. Los entregamos en una lista, en un informe que presentamos a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA en Washington en noviembre pasado, donde le señalamos que en el 2011 el estado más peligroso era Veracruz, con los 4 asesinatos durante el verano, y en la lista que nosotros entregamos eran de periodistas desplazados con temor a su vida e integridad física, y en esa lista, repito, estaban los nombres de los que acabas de mencionar. La displicencia, el silencio, la ineficacia de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pues nos hacen hoy lamentar que no se hayan tomado las medidas de protección necesarias para con estas personas y así salvaguardar la integridad física y la vida de ellos. Ahora bien, creo que los periodistas en Veracruz sí están en un fuego cruzado y en un fuego cruzado no se sabe de dónde puede venir la bala o de quién es la bala con lo que le pueden atacar a uno. Al final, la falta de Estado de Derecho y el desgobierno que hay en ese Estado, claro que pone a los periodistas en un nivel de riesgo prácticamente absoluto, ¿no? Señor Ervin Hoyos, usted está en Monterrey, México. Usted como periodista extranjero, ¿cómo ha podido observar la situación de lo que está ocurriendo en este país? Usted colgaba justamente una fotografía hace unos días a propósito del hallazgo de 23 cadáveres, 9 de ellos colgados en un puente, otros 14 que fueron encontrados decapitados. Sí, efectivamente, esa es una denuncia que hicimos porque justamente los medios de comunicación, y lo que voy a decir es muy delicado, pero corresponde a la realidad que están viviendo los periodistas. Aquí los periodistas, si uno de los carteles del narcotráfico les envía dinero, lo tienen que recibir incluso a la fuerza. Si no lo reciben, los amenazan con asesinarlos. Y si lo llegan a recibir, inmediatamente los del cartel contrario se enteran que recibieron dinero y también los asesinan. O sea que están condenados definitivamente a salir, a abandonar, a no informar o a ser copartícipes de hechos que ellos ya se han enterado y que tienen las pruebas y los documentos. Eso hace que los periodistas aquí en esta zona estén directamente vinculados o en la línea del fuego cruzado, porque es que así está la situación y los jefes de los carteles del narcotráfico los están obligando. El caso de Regina Martínez, yo no sé por qué no se dice, pero es que hay que ponerle realmente el punto a la I. Ella estaba investigando nexos de miembros del gobierno de Veracruz con los carteles del narcotráfico, eso hay que decirlo. El crimen de Regina Martínez fue tan bien planeado que se ejecutó en su casa y hurtaron cosas para desviar la investigación, para desinformar y crear justamente esa incertidumbre, tanto que una alta autoridad de aquí ha venido incluso a descalificar el hecho y a decir que ella estaba vinculada con el crimen organizado. O sea, eso no corresponde a la realidad cuando es una periodista que tiene un reconocimiento, y así no sea la periodista top 10 de México, estaba haciendo un trabajo periodístico investigativo, pero estaba justamente en esa línea de fuego cruzado y la asesinaron. En Ottawa, Canadá, Carol Cabrera, periodista de Honduras. A pesar de amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, hay muchos medios de comunicación que dicen seguiremos informando, seguiremos denunciando, seguiremos en la línea de batalla. Pero ¿en qué momento un periodista como usted tiene que apartarse definitivamente de su labor y asilarse en otro país, aún a costa de todo lo que pueda significar dejar sus raíces, dejar su lugar de origen, seguir desde lejos la situación? ¿Cuál es el mensaje que se puede dejar en este momento a los periodistas que estén pasando por una situación de este tipo? Fíjate, Jackson, que yo sigo haciendo periodismo desde aquí. Yo tengo un diario digital que se llama El Génesis Informativo en la web, y aparte de eso hago un programa desde aquí donde me ves sentada hacia Honduras, que se transmite los días sábados y los días domingos, donde seguimos nuestro mismo estilo de hacer periodismo, porque creo que hay dos tipos de periodismo en el mundo: el que nace siendo periodismo, el que nace siendo periodista,
y el que se hace periodista, ya sea en una universidad o en una escuela. Yo nací siendo periodista. No puedo. Los que son adictos al cigarro, adictos a un refresco, yo soy adicta a mi profesión. Y creo que no es una responsabilidad, sino que es un deber, algo que a uno le nace, seguir poniendo el dedo en la corrupción para que el pueblo en algún momento abra los ojos y diga, esto era así. Y hoy ya lo entendí, y hoy que me toca ir a votar, voy a votar por la mejor persona de tanto, ya sin colores y sin nada. Si a mí tú me preguntas, retrocedamos el tiempo, ¿volverías a hacer las cosas sabiendo las consecuencias? Te lo voy a repetir, lo volvería a hacer, solo cambiando 2 detalles. 1, darle un abrazo y un beso a mi hija y despedirme como tenía que despedirla. Y 2, no haberle pedido a mi compañero Joseph ese 1 de marzo que me diera jalón a mi casa, para que él no pasara lo que pasó, que hoy no lo tenemos aquí. Lo volvería a hacer, y lo volvería a hacer con la frente en alto, porque estoy en un país con libertad de prensa, estoy en un país donde yo puedo decir lo que pienso, y si está malo, decirlo, pero con papeles en manos como es. Y eso es lo que me gusta. Aquí somos periodistas y se respeta la libertad de prensa. Y trato de seguirlo haciendo desde aquí hacia mi gente querida, porque yo sé que mi pueblo está sumiso, mi pueblo está dormido, mi pueblo lo tienen hipnotizado de todos aquellos que no lo quieren ver salir a flote. Honduras es grande, Honduras es grande. Vamos a una nueva pausa comercial. El crimen organizado y el terrorismo le plantean amenazas y desafíos a los periodistas en América Latina. Es el tema en la noche. Ya regresamos para analizar un tercer caso del periodista francés Roméo Langlois, secuestrado por las FARC en Colombia.